¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Qué tal, Buenos licenciado? días, Buenos días. licenciado. Bendiciones. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, licenciado. ¿Cómo Buenas están, tardes. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que somos nuevos. De igual manera, los documentos, tratar de tenerlos al día como tal, ¿no? Tratemos de igual manera de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, la anterior semana, bueno, teníamos pues el juramento a la bandera y obviamente antes de eso el último tema que les envié de una pequeña actividad era prácticamente revisar la civilización griega, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, la civilización griega prácticamente es una de las grandes culturas que tuvieron mayor influencia en el mundo occidental, ¿no? Tuvieron pues grandes aportaciones en la política, en la música, en la sociedad, en las formas de gobierno, en donde prácticamente establecieron grandes ciudades, ¿no? Aquí hablando directamente de Atenas, de Esparta, en donde se cataloga que Atenas fue la cuna de Esa la transferencia democracia. que hice, espero que se me haga efectivo en otra cuenta de Guayaquil. Pues, por eso que estoy esperando que se me haga efectivo en otra cuenta y enseguida te Ya, hago muy como. bien. No se olvide, por favor, de colocar los audios en silencio. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer de que en Grecia, como tal, prácticamente sembraron las bases de las formas de gobierno, sembraron directamente lo que son las políticas administrativas, pero sobre todo también tuvieron un gran crecimiento dentro de la pintura, la escultura y el arte griego, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos observar cómo directamente representaban a los dioses más importantes que ellos tenían, ¿no? Una característica propia, la que prácticamente los representaban justamente con su rostro, su barba, hablamos directamente de sus ojos, su nariz, y también en el caso de las mujeres, ¿no? Lo representaban directamente con su cabello, con rasgos femeninos y obviamente mantenían lo que es una buena naturalidad, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes de algunas construcciones que los griegos nos dejaron en su momento, ¿no? También directamente el trabajo en materiales como la tela, en donde prácticamente plasmaban todas sus actividades, ¿ok? Ahora, ¿me confirman ahí, chicos? ¿Ya tienen señal? Sí, regresó mi señal, ¿me confirman? Sí, profesor. Sí, Lice. Excelente, muy bien. Parece por el tema de las lluvias, bueno, en mi sector se está perdiendo un poquito la señal. Pero bueno, ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que prácticamente una de las actividades más importantes que tenían los griegos era el arte, la pintura, la escultura, ¿no? Pero sin embargo, también tuvieron grandes batallas que prácticamente lograron derrotar algunos imperios en el mundo, pero sobre todo también podemos detallar la estrategia que ellos tenían en temas de los enfrentamientos, ¿no? Muy bien, batallas, me ayuda por favor el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda por favor la señorita Marta Cecilia. Señorita Marta Cecilia, ¿estamos ahí? Sí, mi licenciado. Por favor. Batallas, lejos de ser pacíficas, las polis que formaban el imperio griego eran muy propensas a los conflictos, puestos que había algunos que se situaron en sitios más convenientes que otros.
los desacuerdos territoriales y las invasiones. No eran extraños al diario vivir de Grecia. Entre las guerras más conocidas se encuentran guerras Lelantiana. Fue disputado entre Clasis y Eretrías, dos polis importantes de la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguía, era de él apoderarse de una importante zona llamada Próspera para conseguir alimentos conocidas como llanura legantina. Dicho conflicto se extendió por más de 60 años. Como consecuencias, Calcis y venció a su contrincantes, fue destruido. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Generalmente la cultura griega también tuvo grandes luchas, grandes enfrentamientos, ¿no? Y dentro de las luchas podemos determinar la guerra de Lelantina, que fue disputada entre Calcis y Eretria, ¿no? Que prácticamente eran dos ciudades o dos polis sumamente importantes de la antigua Grecia como tal, ¿no? El enfrentamiento prácticamente tuvo lugar en la llanura de Lelantina, ¿no? Y fue un conflicto que particularmente duró más de 60 años, ¿no? Y en resumen, Calcis venció y en este caso Eretria fue destruida, ¿no? Y prácticamente estos recursos pasaron directamente a Calcis. Otra de las luchas y de los enfrentamientos más difíciles que tuvieron los griegos fueron prácticamente las guerras médicas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alexandra Paulina? ¿Estamos ahí? Sí, mi Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Ya. Perdón. Guerras médicas. Fue en el nombre, fue en el nombre con que se conoció las batallas entre los griegos y los persas entre el año 490 antes de Cristo y 478 antes de Cristo. La alta movilización de guerreros llevó a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de los aquemenidos. Guerras del Peloponeso. En esta ocasión, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batallas con cifras iguales en el ejército. Como resultado, una de las ciudades más importantes del imperio hasta el siglo V, creo que dicen, antes de Cristo. Siglo IV. Siglo IV, sometida y su esplendor opacado por completo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, las guerras médicas prácticamente fue el nombre que se le dio al enfrentamiento que tuvieron los griegos con los persas, ¿no? Entre los años 490 al 478 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, fue un enfrentamiento sumamente difícil, ya que directamente los persas también tenían un ejército sumamente grande, sumamente amplio, ¿no? Y los enfrentamientos también eran muy fuertes por parte de la flota naval como dentro del territorio, ¿no? Además de ello, también podemos identificar en ese caso que otro de los conflictos más difíciles que lograron tener directamente lo que son los griegos fue la guerra, en este caso de Peloponeso, ¿no?
donde prácticamente en esta ocasión los enfrentamientos fueron entre Atenas y Esparta. Como ustedes saben, estas dos ciudades eran sumamente importantes para los griegos, Atenas directamente por el gran desarrollo cultural, en la política, en la sociedad en general, mientras que los espartanos como tal prácticamente era una ciudad que estaban directamente encaminados y criados desde muy pequeños para los enfrentamientos militares, ¿no? Entonces, los espartanos eran expertos en combate y eso eventualmente cuando tuvieron que enfrentarse con los atenienses prácticamente quedaron totalmente derrotados, ¿no? Ya que la experiencia que tenían los espartanos en las luchas eran sumamente difíciles, ¿no? Y eso pues directamente en el tema del enfrentamiento les permitió ganar. Otra de las batallas importantes que tuvieron los griegos fue la batalla de las Termópilas. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar Gonzalo González? ¿Estamos ahí? Señor, Ya, aquí estoy, profe. por favor. La batalla de las Termopolitas fue conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra Médica, especialmente en el año 480 a.C. Desfiladero de las Termopolitas, donde varios desde la distancia polis griegas con 300 poderosos valientes guerreros espartanos a la cabeza pudieron resistencia al avance las poderosas tropas presas luego de varios días de lucha intensa. Los griegos fueron vencidos por las presas gracias a un acto de traición de un griego que le indicó el camino a la presa hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la batalla de las Termópilas, que se le conoce, era la Segunda Guerra Médica en general, ¿no? Cuando prácticamente 300 poderosos soldados espartanos eventualmente le hicieron frente al imperio persa como tal, ¿no? Si bien es cierto, después de varios días, después de varios meses, que en este caso los persas eran derrotados, ¿sí? Prácticamente los espartanos sufrieron una traición de un griego en donde prácticamente les indicó un camino más corto y los rodearon totalmente, ¿no? A pesar de eso, prácticamente los espartanos lograron resistir y aquí directamente existen lo que son películas, series, videos, en donde nos hablan del esfuerzo y la lucha que tuvieron 300 espartanos en contra del imperio persa, ¿no? Y eventualmente fueron derrotados, pero el ejemplo de su lucha, en este caso, fue pionera para que directamente tanto la ciudad de Esparta como los griegos se levantaran en armas en contra de los persas como tal, ¿no? Otra de las batallas importantes que tuvieron los griegos prácticamente fue la batalla de Salamina. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Sunil? ¿Estamos ahí? Sí, profesor, con gusto. Por favor. En el año 480 a.C., después de la batalla de las Termópilas, se lleva a cabo esa batalla, la cual enfrentó a las fuerzas navales persas y a las fuerzas navales griegas con Atenas a la cabeza. El general ateniense Temístocles se encargó de dirigir magistralmente a las fuerzas navales griegas, logrando derrotar a los persas y acabar de una vez por todas con la invasión del rey Jerjes I. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. En la batalla de Salamina, ¿no? En los años 480, prácticamente fue un enfrentamiento en las Termópilas, ¿no? En donde las fuerzas navales persas y las fuerzas griegas, en este caso, lucharon, ¿no? Y eventualmente los griegos lograron derrotar a los persas, pero el factor fundamental fue de que les dieron tiempo, justamente cuando los 300 espartanos, a mando directamente del rey Leonidas, lograron detener por un breve tiempo al ejército persa, ¿no? Y eso permitió directamente a que los griegos
y algunos ejércitos persas que directamente estaban esperándoles, en este caso, al mando del general Temístocles, prácticamente les dieron tiempo para organizarse, para tener lo que son las herramientas preparadas, y de ahí, una vez que los espartanos fueron derrotados, prácticamente empezaron pues a avanzar en estos territorios, ¿no? Y una vez que avanzaron los persas, los griegos prácticamente tenían todo preparado para el enfrentamiento, en donde eventualmente lograron derrotar al ejército persa y ahí directamente detuvieron pues la invasión del rey Jerjes I, ¿no? Destacando directamente la lucha que tuvo el rey espartano Leonidas como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era la religión que tenían los griegos. Me ayuda, por favor, el señor Diego Joel. ¿Estamos ahí? Sí, Señor licenciado, Diego aquí está. Joel, por favor. ¿En qué parte se quedó? Disculpe. En la religión. Ok. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades. Estado los distintos dioses que adoraban. Los griegos vivían en la que se conocía como el monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades, estados, y generalmente este culto se hacía a través de los sacrificios animales y oraciones. Además, se les honraba con competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaba en Olimpia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, la religión que mantenían los griegos era politeísta, ¿no? Es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y obviamente eran dioses que representaban a los fenómenos de la naturaleza y cada uno de ellos tenían templos, monumentos dentro de cada ciudad importante, ¿no? Se manifestaba de que los dioses griegos vivían pues en el monte Olimpo como tal, ¿no? En donde prácticamente realizaban lo que son ritos, sacrificios, en donde lo hacían en favor de estos dioses en general, ¿no? Ahora vamos a determinar cuáles eran los dioses principales. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Isabel? Señorita María Isabel Chique. No, no estamos. Muy bien. Sí, sí estamos. Ya estoy Por favor, en la religión. Es que, religión. ya. ¿Quiénes eran sus dioses entre los distintos dioses principales que adoraban los griegos? Podemos contrastar los siguientes. Zeus. Este era el dios principal para los griegos, ya que se consideraban el dios del cielo y gobernante del Olimpo, quien dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter por su correspondencia con este dios de la mitología romana. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa Juno. En mitología romana, además, se le consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Geogea era considerada la diosa de la tierra, una deidad que era muy importante en el panteón griego, quien se representa con Terra en la mitología romana. Esta diosa tuvo a su vez a numerosos hijos que llegaron a ser dioses.
Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que los dioses más importantes que tenían los griegos destacaban entre Zeus. Zeus, que era considerado pues el padre de todos los dioses, era el dios del cielo y el gobernante de Olimpo como tal, ¿no? Hera, que era la diosa esposa de Zeus, y también directamente se consideraba que era la hermana de él también, ¿no? Geogea, en este caso, que era la representación de la diosa de la tierra como tal, ¿no? Aquí también tenemos, en el caso de Apolo, que también era considerado pues el dios de el sol, ¿no? Que prácticamente mataba con una sola flecha a sus víctimas. Eran uno de los dioses más venerados después de Zeus en general, ¿no? También tenemos la diosa Artemis o Artemis en este caso, que también era una de las diosas más veneradas de la antigua Grecia, ¿no? Era considerada pues la diosa de la caza, pero también de animales salvajes, ¿no? Ares, que era el dios de la guerra, y era conocido por tener un carácter violento, sagitario, y sobre todo directamente se estableció como el dios de la guerra en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es Artemisa, o Atena, que nosotros lo conocemos, que prácticamente la representaban de esa manera, ¿no? Todos los dioses, en este caso, jugaban un papel trascendental dentro de su cosmovisión. Hablamos también del dios mensajero Hermes, Afrodita, que representaba la fertilidad, el amor, la belleza, el sexo, la lujuria y la reproducción, ¿no? Cada uno de estos dioses prácticamente estaban representados en los templos y en cada uno de ellos eventualmente realizaban lo que son ritos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento dentro de la música y la pintura. Música, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda por favor el señor Andy Paul? ¿Estamos ahí? Señor Andy Paul Oviedo. Le leo, profesor. Sí, licenciado, Por sí. favor. Sí, estoy aquí. Ah, no, entonces Andy, tranquilo. Música y pintura. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Además, utilizaban la música como parte de los Juegos Olímpicos, juegos políticos, ceremonias religiosas y también algunos himnos que formaban parte de dramas y adoración a dioses. Los griegos diseñaron una gran variedad de instrumentos que eran parte importante de la música de aquel tiempo. Entre estos se encuentran la, la citara, la flauta de pan, la lira, el aulos, el hidraulis, la trompeta y algunos otros. Los griegos también se guiaban por partituras de las canciones e himnos que se componían, algo que ha perdurado hasta nuestros días, aunque no de forma completa. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, en el caso de la música, para los griegos, eran sumamente importante para las celebraciones y también para los funerales, ¿no? Una de las características esenciales que prácticamente en la música utilizaban, pues, para los Juegos Olímpicos, las ceremonias religiosas, para la adoración a los dioses como tal, ¿no? De la antigua Grecia aparecen instrumentos de viento, ¿no? Aparece directamente lo que es la trompeta, aparece directamente lo que es la flauta, aparece directamente lo que son materiales como la cítara, la lira, que prácticamente eran instrumentos que utilizaban para todo tipo de actividades, ¿no? Que si bien es cierto, pues hasta el día de hoy todavía nosotros la seguimos utilizando. Dentro de los monumentos más importantes que tienen los griegos podemos detallar, ¿no? El Acrópolis de Atenas, que prácticamente está dentro de la ciudad de Atenas y que obviamente tuvo su construcción en el siglo V, ¿no? Aquí directamente, pues,
planteaban lo que son eventos, fiestas, ceremonias, en donde prácticamente detallaban pues la historia de Atenas, ¿no? Miren, aquí tenemos templos sumamente grandes, sumamente amplios, y a pesar de que las condiciones de la naturaleza era bastante rocosa, sí, sumamente difícil de construir, los griegos tuvieron una gran habilidad y construyeron pues estos grandes templos, ¿no? Otro de los monumentos griegos podemos detallar lo que es el Partenón, ¿no? Que prácticamente fue construido entre los años 447 a.C., 432, y obviamente se establece que ese trabajo en mármol lo hizo Calcicatres, ¿no? Pero miren, sí, templos sumamente grandes, sumamente amplios, ¿sí? Una decoración tanto lo que es en el piso, en las paredes, y sobre todo directamente la altura que tenía pues este templo, ¿no? En erección prácticamente podemos establecer que se ubicaba en la ciudad de Atenas, especialmente en la Acrópolis, y aquí se dedicaban a lo que son costumbres, tradiciones, en base a algunos dioses importantes, ¿no? En el caso de Poseidón, Atenea y Erecteo, ¿no? Miren, por ejemplo acá, ¿sí? El templo era sumamente grande, sumamente amplio, sus columnas, sus ventanas y también lo que es el techo en general, ¿no? Otra de las grandes obras de los griegos era el oráculo de Delfos, ¿no? Del dios Apolo, en donde supuestamente se podía ver el futuro. La mayoría de los dioses, la mayoría en este caso de los representantes griegos, se acercaban a estos sitios con la finalidad, en este caso, de consultar al oráculo con la finalidad de ayudarles en algún dilema económico, social, político, y en el mejor de los casos, en una lucha o una guerra, ¿no? Se acercaban directamente con la finalidad de que el oráculo le mostrara, en este caso, la mejor solución, ¿no? Aquí, dentro de la antigua Grecia, también podemos detallar personajes destacados, ¿no? Como Alejandro Magno, hablamos de Sócrates, Aristóteles, Platón, Antígono, que prácticamente fueron los pioneros dentro del conocimiento. Hablamos también de Heródoto, de Homero, de Pitágoras, que prácticamente dentro de la antigua Grecia los filósofos jugaban un papel sumamente importante, ¿no? Y en temas de las disciplinas, los griegos nos dejaron la filosofía, la política, la democracia, que son aspectos fundamentales que se manejan hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, pues, sus arquitecturas, sus templos se mantienen a pesar de los años, en este caso, en la actualidad, mantienen lo que son representaciones simbólicas y la construcción de cada uno de ellos, en este caso, destaca la gran habilidad, la gran inteligencia y sobre todo directamente el gran conocimiento que ellos tenían en todos los parámetros, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profesor. No, licenciado. Excelente, muy bien. Vamos a tener lo que es un pequeño receso, por favor, de 10 minutitos. De ahí regresamos, en este caso, para ciudadanía, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempito, tomar un juguito, caminar un momentito y de ahí directamente regresamos para ciudadanía, por favor.